Hoy vengo con uno de esos videos que les fascina, de la narración de la vida de un asesino en serie, de un loco enfermo y depravado. Pero no es uno cualquiera. Hoy tendremos al peor de todos los tiempos, al menos del siglo XX, del asesino en serie que ha matado de forma comprobada a más de 250 personas, aunque se cree que ese número no es el real, sino que quizás son un poquito de más de 500 personas. Cuando hablamos de un asesino en serie, normalmente tiene ciertas características. Psicópata, bien. Alguien perturbado, bien. Alguien con una infancia difícil, bien también. Y de alguien que puede dar miedo, en este caso, para nada. Este es un asesino que se descubrió ya hace varios años, al finales del siglo XX, prácticamente ahí por los años 90, casi 2000, que sorprendería a muchas personas que lo llegaron a tratar. Así que hoy vengo a hablarles del Doctor de la Muerte, de Harold Shipman. Comencemos. No se olviden de suscribirse y activar esta campana. Yo soy Kalem y esto es Harold Frederick Shipman. Nace en Inglaterra, en Nottingham, en el año de 1946, siendo el tercero de 3 hermanos, siendo una familia de clase trabajadora. Su padre era camionero y por ende no estando tanto tiempo en casa, y su madre Vera siendo un personaje muy importante en la vida de Harold, y en su juventud trabajaba en fábricas, pero luego de hacer madre se dedicó completamente a ser ama de casa y a la crianza de todos sus hijos, siendo una madre súper controladora, súper sobreprotectora, y con su hijo Harold siendo como su hijo, por así decirlo, su favorito. Harold de niño era muy normal, bueno en los deportes, sobre todo sobresaliendo en el Rubik, siendo un alumno promedio irregular, ni muy malo ni tampoco no muy bueno. A todo esto y con constancia su madre le repetiría muchas veces a Harold que era el mejor de todos y del mundo, el más listo, el más guapo, o sea, lo elevaría muchísimo su autoestima. Así que él, creyendo todo esto, causándole en él un aire de superioridad, siendo una característica que lo forjaría para toda el resto de su vida, siendo una persona prepotente, siempre estando encima de todos los demás, incluso estando sobre el bien y el mal. Así que así se estaría manejando Harold. A sus 16 años, la persona más importante en la vida de Harold, o sea su madre, llegaría a enfermarse muy grave, teniendo cáncer en el pulmón. Pese a tener esta enfermedad, su madre estaría aguantando todo este dolor por un año más, para estar así lo más tiempo posible al lado de su hijo, hasta que en el año de 1963 Vera Shipman muere gracias a su enfermedad. Durante todo este proceso que estaba padeciendo su madre, Harold notaría algo en el médico que estaba atendiendo a su madre. Su médico le inyectaba morfina para así calmar sus dolores. Y es aquí donde empezaría con sus grandes obsesiones hacia la morfina. Él concluiría su medio superior y se inscribiría en la escuela de medicina. Al inicio le costaría mucho ya que había reprobado el primer examen de intento para ingresar, así que decide volver a hacerlo y por fin logrando entrar a la universidad. Los compañeros de Harold teniéndolo como un chico normal, pero eso sí, con una obsesión hacia los fármacos y drogas, con la obsesión de probar, combinar y sumergirse en ese mundo de los fármacos. Y es ahí cuando comienza a hacerle guiños a la morfina, hasta que caería en su adicción total. Esa sustancia que aliviaba momentáneamente los dolores de su madre, lo haría parte importantísimo en su vida de Harold. En 1970 concluye por fin la carrera de medicina y a esas alturas ya súper clavado en la morfina y teniendo una esposa. Así es, Harold se casaría con una chica que conoció ahí mismo en la carrera de medicina, la cual sería su novia y su esposa durante todo el resto de su vida, hasta el día de su muerte, junto a ella teniendo algunos hijos, llamada Primrose Oxtoby. Sí, un poco raro el nombre, pero así era su nombre. Así que Harold comenzaría a trabajar en una pequeña clínica cerca de Yorkshire, en el centro y norte de Inglaterra. Siendo un doctor educado, muy buen doctor, diagnosticaba bastante bien, pero entre sus colegas y compañeros de trabajo, entre enfermeras y personal, comenzarían a notar algo extraño en él, ya que comenzarían a estar desapareciendo algunas drogas y fármacos que se encontraban muy cerca de Harold, habiendo días en los cuales él tenía un comportamiento bastante extraño, a veces agresivo,
otras veces muy calmado, enojado y con movimientos a veces muy erráticos, comportamientos no muy comunes en una persona pues normal. Hasta que un día deciden seguir a Harold. La morfina que se encontraba en esta clínica para él era muy difícil de acceder a ella, ya que se encontraba en un sitio que para él era muy complicado llegar hasta ahí. Así que él estaría robando un fármaco llamado petidina, un medicamento muy similar a la morfina, que de igual manera calma el dolor. Y Harold, al no tener consigo la morfina, se volvería adicto a la petidina. Sus compañeros, al darse cuenta de esto, hablan con él y deciden denunciarlo con el director de esta clínica, y decidiendo llevarlo a un centro de rehabilitación, en el cual estaría ahí por un año. Hasta este punto no hay nada macabro en él, solamente es un médico arrogante, pedante y con una adicción a la morfina. Pero es posible que ya en este momento estuviese cometiendo sus primeras muertes. ¿Cómo este hombre ha matado a tantas personas por tantos años? Que es difícil sacar una variante, una ecuación de la cifra exacta de todo lo que ha hecho. Al salir de la rehabilitación es cuando aquí comienza su descontrol total. Pese a tener un antecedente de adicción, logra conseguir un trabajo muy rápido, trabajando en una clínica de Hyde muy cerca de Manchester, en una pequeña localidad donde casi prácticamente la gente ya está jubilada. Mucha gente adulta mayor en un barrio muy tranquilo y muy soleado para ser Inglaterra. Muchos abuelitos terminando sus días ahí. Y en esta clínica estaría trabajando Harold Shipman durante mucho tiempo, teniendo hasta cierto punto una muy buena fama, siendo alguien muy atento y educado con la gente mayor, y como siempre haciendo muy buenos diagnósticos. Llega el año de 1992 y en ese mismo año Harold decide independizarse y salir de esta clínica. Personal de esta clínica, y al final de los días de Harold trabajando ahí, ya estaría notando algo extraño en él. Y una de esas cosas es que él tenía una tasa de muerte muy alto en sus pacientes, a comparación de otros médicos, que ni por aquí le estaría pasando que él estaría detrás de todas esas muertes, pero sí notándole que él tenía como una especie de energía algo oscura. Así que él decide independizarse y abre su propio consultorio, ahí mismo en la localidad de Hyde, y teniendo un gran éxito gracias a la fama que había tenido en la clínica y sus buenas atenciones, y entre recomendaciones de persona a persona. Y es ahí donde ya sin control y sin ninguna vigilancia estaría cometiendo sus actos de asesinato, en su mayoría de sus víctimas siendo personas mayores y mujeres que vivían solas, que cuyos familiares vivieran lejos. Pero ¿cómo es que mataba a estas personas? Así que regresemos un poco cuando Harold tenía 16 años y de cómo su madre era inyectada con morfina para que no sufriera por los dolores. Así que todos sus asesinatos fueron por sobredosis de morfina, tomando a los pacientes y con algún engaño de que les haría algún tipo de tratamiento. Así que les inyectaba una dosis absurda de morfina, en los cuales y en el 100% les provocaba la muerte. Y repito, esto lo hizo con cientos de ellos, y no solo para ancianos que estuviesen muriendo, porque habiendo personas ancianas que solo iban para chequeos médicos rutinarios, gente que tenía ganas de seguir viviendo y continuando su vida lo mejor posible. Él mataba indiscriminadamente a las personas que se le cruzaban. Quizás se puedan preguntar cómo este hombre estaba matando a tanta gente durante tanto tiempo sin que nadie dijera nada. Creo que hasta la misma Inglaterra se lo estaría preguntando también, ya que esto no ocurrió en años muchísimo más pasados o antiguos, ya sea en los años 20, en los años 40, donde no había mucho control, sino que esto estaría ocurriendo en los años 80 y 90, donde ya había algunos avances tecnológicos para los hallazgos de ciertos asesinos. Y esto es un reflejo de la pésima burocracia que existía a nivel médico en ese país. Y un ejemplo de esto sería que él estaba pasando ciertos papeles o certificados de defunción a algunos médicos o colegas de él, y no es que estuviesen involucrados o coludidos en todo esto que estaba haciendo Harold, ya que ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando con él, pero sí veían que tenía muchos muertos y con perfiles muy parecidos. Pero estos médicos de tantos certificados de defunción que veían diario ya ni los leían con detenimiento, ya simplemente los firmaban y el que sigue y el que sigue, y muchos de estos certificados de defunción iban directos a incineración, y con esto no habiendo cadáver y mucho menos una autopsia, así que no quedando ninguna prueba
de esta sobredosis que él hacía Harold, así que gran parte de sus víctimas terminaban incineradas, pero con otras no pudiendo, y con esto llegando a su gran error o fallo en él. Nos vamos al año de 1998. Como ya lo vengo diciendo, él era un médico con su consultorio privado, pero si él tenía que desplazarse para hacer una visita médica en algún punto de su localidad, él lo hacía sin ningún problema, y mejor para él porque él así podía observar a toda la gente que vivía en su entorno. Así que el 24 de junio de 1998 realizaría una de estas visitas a domicilio con la intención de matar y tener a una nueva víctima y ser parte de sus ya cientos de ellas. Así que decide visitar a la señora Kathleen Grudy. Ya era una señora algo mayor, pero ella no teniendo problemas graves de salud, así que él llega y todo va bien con su protocolo de visita, y ya casi al final terminaría realizando el asesinato, provocándole una sobredosis de morfina. Pero no fue capturado por eso, ya que tampoco en ese momento había nadie. Incluso Harold mencionaría que esa señora ya tenía muchas dolencias, que había muerto de forma repentina. Pero algo más pasó en esa visita, ya que de alguna manera la manipularía y terminando convenciéndola de colocarlo a él como total heredero y sacando a su hija del testamento. Luego de la muerte de su madre, su hija se daría cuenta de todo esto. Se sorprende y no entiende nada de lo que está pasando. Así que ella decide ir a la policía a denunciarlo por manipulación con dolo hacia una persona mayor, de parte del médico hacia su madre ya difunta. La policía ya tenía en los últimos años algunas quejas o menciones acerca de este médico, sobre todo en cuanto a sus tasas de fallecimientos, aunque en aquellos años lo habían investigado, pero lo habían hecho de manera muy fatal, ya que en ese momento habían mandado a unos novatos a realizar esta investigación, no teniendo ni la maldita idea de lo que estaban haciendo, que habían creído que no tenía ninguna importancia, y sin darse cuenta que tenían junto a él al peor asesino de todos los tiempos, de todo el siglo XX, terminando escapándoseles por muchos años. Así que la policía decide visitarlo, y Harold dando unas declaraciones no muy convincentes, ya que la hija de esa señora era muy linda con ella, la quería mucho, se llevaban muy bien entre ellas, no había algún pretexto o alguna excusa por la cual su madre la sacara del testamento, por la cual tomara una decisión tan drástica con ella. Así que la hija movería todo a su alrededor, y gracias a la ayuda de su abogada logran desenterrar el cuerpo de su madre, realizándole una autopsia y descubriendo que tenía una sobredosis de morfina, y la policía así comenzando a fijarse de varias coincidencias con muchas otras defunciones de las pacientes de Harold. Lo detienen y comenzando una inmensa investigación, en cada una de ellas descubriendo muertes y llegando a una cifra de 15 personas, por lo cual fue condenado por esas 15 víctimas. Y Harold siempre se declaraba totalmente inocente y no sabían de qué le estaban hablando, que sus pacientes ya estaban muy enfermas y que por eso morían, pero Harold teniendo una característica y en la cual se fijarían casi todos, y es que en un radio de muerte por paciente eran de 4 a 6 veces más que el médico por debajo de él. O sea, él tenía un radio de muertes muy altas en comparación del segundo médico que le seguía, que también tenía pacientes que se le morían. O sea, él era un total carnicero, un monstruo. Pero ¿por qué lo juzgan por tan solo 15 personas si él había matado a más de 200? De este juicio le dan 15 cadenas perpetuas. Así funcionan allá las sentencias en Inglaterra. Llegaría el año 2004. Ese año, Harold decide terminar con su propia vida, ahorcándose en su propia celda, al darse cuenta que pasaría el resto de su vida encerrado ahí. Pero ¿cómo pasaron de esas 15 a ser un poco más de 200 y tantas personas? Porque los ex compañeros de trabajo de Harold, al enterarse del caso de Harold que había sido apresado, comenzarían a estar rebuscando en los archivos, comenzarían a platicar entre ellos, recordando los pacientes de Harold. ¿Te acuerdas de esa señora? ¿Te acuerdas de esa también? ¿De aquel señor? Y así comenzando a investigar tanto ellos como la misma policía, y encontrando que había asesinado un poquito más de 250 personas. Pero Harold tenía un registro de todos sus pacientes que había atendido durante toda su carrera médica. Así que durante todo ese tiempo que él había ejercido su profesión, se le habían muerto 500 y tantas personas. De pensar de cuántas de estas personas en verdad habrán muerto por causas naturales y cuántas habrán sido a manos de Harold.
¿Cuál fue su real motivo por qué hizo todo esto? No se sabe. Se desconoce, él nunca lo dijo. Su mujer de Harold siempre lo estuvo defendiendo, diciendo que él era totalmente inocente, que él no podía matar ni siquiera ni a una mosca. Nunca se sabrá el motivo real. Durante todo el proceso de su juicio siempre se mantenía con esta arrogancia de superioridad. En ocasiones se dirigía a sus compañeros y policías y que él estaba por encima, muy por encima de todos ellos, y que era súper vergonzoso que alguien como él estuviese pasando por todo esto, con el bien que él realizaba a los demás. Vaya manera de realizar el bien. En mi opinión, era una persona demente y una persona traumatizada por lo que vivió con su madre y con la morfina. Que con esa sustancia que aliviaba el dolor de su madre, eso era una especie de homenajearla, de honrarla, ya que para él ella nunca murió, ya que con cada inyección que él colocaba era una manera de recordarla que ella aún todavía existía. Bueno, queda claro que la gente tiene ciertas obsesiones y que para ellos en su mente hay cosas que deben ser así y para otra gente normales quizás no comprendamos esto y esto lo veamos como algo muy mal, muy feo y hasta cierto punto algo macabro. Pero en la mente de personas como Harold, para ello esto es algo normal que debe de ser. Pero la realidad es que no lo vamos a saber y él, su real verdad, se lo llevó a la tumba. Y así concluye este video del asesino más silencioso e inteligente de todo el siglo XX. Y si les gustó este video, por favor no olviden de darle like y compartir, ya que esto ayuda mucho al canal para así yo poder traer más contenido similar a este. Me despido, les mando un fuerte besote y nos vemos en la próxima.